En el anterior video empezamos con un iceberg, que era de los videojuegos, dije que cada nivel iba a ser una parte, así que, en este video, les traeré la parte 2, del iceberg de los videojuegos, pero antes de empezar, te invito a ver la parte 1 si no lo viste, pero si lo viste, entonces quédate, porque ya estamos por empezar, búscate algo de tomar, y de comer sin nada más que decir, empecemos la parte 2 del iceberg de videojuegos. Mega Man Legends 3, iba a ser la tercera parte de esta saga de Mega Man, distinta a la clásica, que mezclaba acción, aventura y exploración en 3D. Estaba siendo desarrollada por Capcom, para la consola Nintendo 3DS, y se anunció con mucha ilusión. Incluso dejaron que los fans eligieran el diseño de algunos personajes y partes de la historia. La historia continuaba justo donde terminó la parte 2, con el protagonista Volnut cayendo a un planeta misterioso lleno de ruinas y secretos, con nuevos enemigos, y mucha más libertad para explorar. Iba a aprovechar al máximo la pantalla 3D de la consola, y tenía todo muy avanzado, con imágenes, vídeos y detalles mostrados al público. Pero en el año 2011, Capcom canceló el proyecto de golpe sin dar muchas explicaciones, diciendo que no veían suficiente interés comercial. A pesar de que los fans hicieron campañas y peticiones para que lo sacaran, nunca se terminó. Quedó como una de las secuelas más esperadas, y nunca cumplidas de la historia de los videojuegos, y muchos todavía se preguntan qué habría pasado en esa aventura. Hace muchísimos años, justo después de que saliera el primer Grand Theft Auto, los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, se pusieron de acuerdo con una empresa para hacer un juego exactamente igual a GTA, pero con el mundo y los personajes de South Park. La idea era perfecta. Un mundo abierto, podías caminar, manejar autos, hacer misiones, causar caos, todo con el humor loco, grosero y absurdo de la serie. Iba a ser una parodia total, con situaciones típicas del pueblo, personajes como Cartman, Kyle, Stan y Kenny, y todo lo que hacía reír a la gente. Se mostraron imágenes, vídeos y se habló mucho de él, la gente estaba muy ilusionada porque parecía que iba a ser genial. Pero pasó lo mismo que con otros juegos. Nunca salió. La empresa que lo estaba haciendo tuvo problemas económicos, se quebró y el proyecto se cayó para siempre. Los creadores de South Park dijeron después que estaban muy enojados, porque ya estaba casi listo y les parecía que iba a ser divertidísimo. Años después sacaron otros juegos de South Park, pero nunca hicieron ese de mundo abierto al estilo GTA. Quedó como uno de los juegos más míticos que la gente siempre pregunta, ¿por qué no salió? ¿Cómo habría sido? ¿Dónde está? Todavía hoy es una leyenda entre los fans. DSiWare era la tienda oficial de contenido digital para la consola Nintendo DSi, una versión mejorada de la Nintendo DS. Funcionaba como un servicio de descarga similar a las tiendas actuales, permitiendo a los usuarios obtener juegos y aplicaciones directamente en la consola, sin necesidad de utilizar cartuchos físicos. Ofrecía una gran variedad de títulos, desde juegos pequeños y sencillos, hasta propuestas originales o experimentales, además de aplicaciones que aprovechaban funciones como la cámara, el micrófono o la pantalla táctil. Muchos de estos contenidos eran creados por estudios independientes o desarrolladores pequeños, lo que hacía que su catálogo fuera muy variado y único, con cosas que no se encontraban en otros lugares. Con la llegada de la consola Nintendo 3DS, este servicio se fue cerrando poco a poco, hasta dejar de funcionar por completo. Hoy en día, muchos de esos juegos se han convertido en piezas raras, y muy valoradas por los coleccionistas, ya que son contenidos originales que ya no se pueden conseguir por ningún otro medio. Antes de que salieran los juegos oficiales que sí se lanzaron, Ubisoft tenía en desarrollo una versión original de Assassin's Creed exclusiva para la consola Nintendo DS, pensada para aprovechar sus dos pantallas y la pantalla táctil. Se planeó como una aventura de acción y sigilo, con una historia propia situada en la época de las cruzadas, protagonizada por el mismo Altair del primer juego, pero con una trama distinta y ciudades nuevas que no se veían en otras entregas. Se adaptó toda la jugabilidad.
Escalar edificios, mezclarse entre la gente, combatir y cumplir misiones, todo diseñado para funcionar bien en una consola portátil, con gráficos en 3D adaptados a sus capacidades. Se mostraron avances, capturas y detalles en ferias, y generó mucha expectativa porque sería la primera vez que podríamos vivir esta historia en la palma de la mano. Sin embargo, el proyecto se canceló antes de terminarse. La razón principal fue que decidieron reorientar el trabajo. Cambiaron el diseño y la estructura para hacerlo más parecido a un juego de plataformas, y finalmente lo transformaron en Assassin's Creed Altair's Chronicles, que sí salió, pero era muy distinto a lo que se había mostrado al principio. El juego original que se prometió, más fiel a la saga, nunca llegó a ver la luz. Quedó como uno de los proyectos más recordados de la época, por todo lo que prometía y lo que finalmente no fue. Prey 2 era la secuela del juego de ciencia ficción de 2006. Se anunció en 2011 para PC y consolas, con una propuesta muy distinta. Un mundo abierto de estilo cyberpunk en una ciudad alienígena gigante. La historia seguía a un mariscal estadounidense que, tras ser abducido, se convierte en cazarrecompensas para sobrevivir, con mucha libertad de movimiento, habilidades especiales y misiones variadas. El desarrollo avanzó mucho y se mostraron avances, pero la empresa canceló el proyecto en 2014 porque no cumplía con los estándares de calidad esperados. Años después salió otro juego llamado Prey, pero era una historia totalmente nueva sin relación con esta secuela. Quedó como uno de los proyectos más recordados y extrañados por los fans del género. Fallout Van Buren era el nombre en clave del proyecto original de Fallout 3, desarrollado por Black Isle Studios hasta su cancelación en 2003. Se ambientaba en 2253, en el suroeste de Estados Unidos, y seguía a un prisionero que escapaba mientras era perseguido, con una historia que involucraba una guerra entre la Nueva República de California y la Hermandad del Acero, además de una nueva facción, la Legión de César. Era un juego de rol con combates por turnos o en tiempo real, y muy fiel al estilo de los dos primeros títulos. Se canceló por problemas financieros de la empresa. Cuando Bethesda compró la saga, hizo su propio Fallout 3 distinto, pero muchas ideas, personajes y lugares de Van Buren se usaron después en Fallout New Vegas. Hoy es uno de los proyectos más famosos que nunca salieron, muy querido por los fans. Final Fantasy 64, no fue un juego completo, sino una demostración técnica de Square de 1995, llamada oficialmente Final Fantasy VI, de Interactive CG Game. Se mostró gráficos 3D con Terra, Locke y Shadow combatiendo, y la prensa lo llamó erróneamente Final Fantasy 64, creyendo que sería el nuevo título para Nintendo 64. Nunca se convirtió en juego completo. Square eligió PlayStation por el mayor espacio de los CD, y ese proyecto evolucionó hasta ser Final Fantasy VII, que salió en 1997. Quedó como una leyenda por lo que prometía y por marcar el paso de la saga al 3D. Steampunk Batman era un juego planeado para PlayStation 3 y Xbox 360, basado en la historia cómica Gotham by Gaslight. Se desarrollaba en una versión alternativa de la ciudad de Gotham, ambientada en la época victoriana, con un estilo visual característico del género steampunk, maquinaria de vapor, metales y diseños con engranajes. La trama seguía a Batman persiguiendo al asesino conocido como Jack el Destripador, en una ciudad oscura y llena de niebla, con una estética muy distinta a los juegos habituales del personaje. Se mostraron diseños, prototipos y avances del proyecto, pero la empresa editora no aprobó su lanzamiento y el desarrollo se detuvo definitivamente. Nunca se llegó a publicar, por lo que quedó como uno de los juegos más interesantes y extrañados por los fanáticos. Pokémon Green fue una de las ediciones originales que salieron únicamente en Japón en 1996, junto a las versiones roja y azul. A diferencia de estas últimas, nunca se lanzó oficialmente en inglés ni en ningún otro idioma fuera de su país de origen.
Cuando la saga llegó a Occidente, se tomó como base la versión azul japonesa para hacer las ediciones internacionales, cambiando diseños de algunos monstruos, ubicaciones y detalles que sí estaban presentes en la versión verde original. Lo que se conoce como subversión en inglés no es un lanzamiento oficial de la empresa, sino adaptaciones creadas por aficionados y traductores de todo el mundo. Son proyectos de traducción que tomaron el código original del juego y pasaron todo el texto, diálogos, nombres, menús y descripciones al idioma inglés, respetando al máximo la experiencia tal como era en su versión inicial. Estas versiones permiten jugar hoy en día a la edición que nunca salió de Japón, con sus características, errores y diseños únicos que no aparecieron en las versiones que todos conocemos. Son muy valoradas por coleccionistas y fans, ya que representan la forma más pura de ver cómo empezó todo antes de las modificaciones que se hicieron para el resto del mundo. Dragon Ball VRVS fue un juego de lucha desarrollado por Sega y publicado por Banpresto, que salió exclusivamente para salones de arcade en Japón durante el año 1994. Su nombre significa Virtual Reality Versus, y se destacaba por usar una cámara situada detrás de los personajes para crear un efecto visual de profundidad 3D, aunque el juego seguía siendo en 2D. Los personajes jugables eran Goku Super Saiyan, Piccolo, Vegeta Super Saiyan, Gohan y Trunks del futuro. La jugabilidad se centraba en combates aéreos, con golpes, ataques de energía y movimientos especiales propios de la serie. Tras vencer a varios rivales, el jugador se enfrentaba primero a una copia de su propio personaje que imitaba todos sus movimientos, y luego al jefe final, Ozoto, un personaje original creado exclusivamente para este juego, que podía transformarse y copiar las habilidades de otros combatientes. Se planeó hacer una versión para consola doméstica, que habría cambiado a Ozoto por el personaje de Cell, pero este proyecto se canceló por completo. Por ser un título exclusivo de máquinas de arcade, nunca se lanzó oficialmente para ninguna consola ni se distribuyó fuera de Japón, por lo que hoy en día es un juego muy difícil de encontrar y jugar, y sigue siendo uno de los títulos más raros y buscados entre los fanáticos de Dragon Ball. Donkey Kong Racing fue un juego planeado para la consola GameCube, desarrollado por la empresa Rare, creadora de muchas sagas famosas de Nintendo. Se anunció por primera vez en el año 2001, y estaba pensado como un juego de carreras y aventuras, protagonizado por Donkey Kong y otros personajes del universo de la franquicia. La idea principal era que los jugadores corrieran a través de grandes mundos abiertos, no solo por pistas planas, sino por terrenos muy variados, selvas, desiertos, montañas y zonas acuáticas. Lo más destacado era que no se usaban solo vehículos, sino que los personajes montaban y corrían encima de animales grandes, como elefantes, avestruces o criaturas exóticas, cada una con sus propias habilidades y formas de moverse. El desarrollo avanzó bastante y se mostraron avances e imágenes del proyecto, pero finalmente Nintendo decidió cancelarlo en el año 2003. La razón principal fue que decidieron cambiar el enfoque y concentrarse en otros títulos, y parte del equipo de Rare se dedicó a crear otros juegos de la misma saga. Muchas ideas y elementos de este proyecto se reutilizaron después en otros juegos, como Diddy Kong Racing DS y Donkey Kong Barrel Blast, pero el juego original que se planeó nunca llegó a salir. Quedó como uno de los proyectos más esperados y recordados por los fanáticos de la franquicia. Eso fue todo por el video de hoy, te agradecería que le des like, comenta, y suscríbete, también activa la campana porque voy a subir la parte 3 muy pronto, espero que te haya gustado el video sin nada más que decir adiós.